Bueno, vamos a dividir nuestra intervención en principio en dos partes. Y la primera tiene que ver con todos los proyectos que estuvieron en relación con el coronavirus. Y nos parece en este sentido, y ya lo hemos dicho antes, el oficialismo tiene una gran cuota de hipocresía en relación a lo que hace en la legislatura y lo que hace como gobierno de la ciudad, porque no es posible que vote positivamente el proyecto sobre el Día Internacional de la Enfermería cuando el año pasado fue este mismo oficialismo el que le negó la posibilidad a las enfermeras y a los enfermeros de estar dentro de la carrera de profesionales de la salud y aún hoy los sigue manteniendo como administrativos, con todo lo que ello significa. Esta situación la hemos denunciado desde la votación de esta ley y por supuesto que volvemos a exigir la incorporación inmediata a la 6035 de todos los enfermeros y las enfermeras. Denunciamos también, y así como lo viene haciendo gran parte del personal de salud, ejemplo de ello ha sido una manifestación reciente del Piñero, que hay faltante de equipos de protección personal y también basta con mencionar el caso del jefe de enfermería de emergencias del Hospital Fernández, que se encuentra internado y que está grave, o escuchar también el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras del Borda, y en este sentido también hemos presentado un pedido de informe sobre esta situación. La situación del Borda es explosiva y hay que apagar la mecha. Con estas palabras explicó una enfermera de las condiciones en las que se encuentra el neuropsiquiátrico. A lo que hay además que sumarle un hecho gravísimo y repudiable que sucedió el pasado 22 de mayo y es la muerte de Jorge Marchesiano, un interno al que le dio muerte una jauría de perros que ya se había denunciado en una presentación que hizo el CELS el 7 de mayo. La completa desidia por parte del Poder Ejecutivo se cobró la vida de un interno y la misma desidia pone también en riesgo la vida del resto de los internos y de las y los trabajadores del Borda, luego de la confirmación de los casos positivos de COVID, que hasta hace unos días eran 10 entre pacientes, enfermeras, médicos, con una fundada sospecha de que podrían ser varios y varias más. Y por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de la situación por la que está atravesando los barrios, la población de los barrios populares y vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. En esta legislatura se votaron hoy 2 pesares que llevan el sello de la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el medio de esta pandemia, la población empobrecida por los gobiernos de turno que viven en barrios populares se quedó sin agua por más de 10 días y actualmente hay otros barrios que continúan sin agua. El Gobierno de la ciudad, en sus 12 años de gestión, no solucionó la provisión de agua. Y hace una semana, quien había denunciado en la Villa 31 esta situación, Ramona, fallecía por contraer coronavirus, sumado a todas las otras enfermedades que padecía. En el medio de la pandemia, el Gobierno de la ciudad no hace lo necesario para que no se siga propagando el virus en los barrios populares. Casi el 40% de los contagiados se encuentra allí. Lamentamos profundamente la muerte de estos militantes sociales y de todos y todas quienes han perdido la vida, no solamente por culpa del virus, sino también por las condiciones de salud y alimentación a las que han sido arrastradas por las políticas económicas de los gobiernos de turno y por la crisis habitacional a los que lo somete el gobierno del PRO. El oficialismo, antes de presentar proyectos de agradecimiento, tendría que otorgar a todo el personal hospitalario el equipo de protección correspondiente, así como a todos y todas las trabajadoras que están atravesando la pandemia como trabajadores esenciales, con condiciones de trabajo y sueldos dignos. Ese sería un mejor agradecimiento, más que una declaración que sale de la misma institución que hace semanas nomás votaba una ley de emergencia en contra del bolsillo de los trabajadores.
Por último, no legitimamos y no vamos a votar a favor del poder punitivo del Estado. Votamos en contra de la modificación del Código Contravencional y exigimos que el Gobierno de la ciudad ponga la mirada sobre su propio accionar, porque si se aplica el Código Contravencional a su falta de entrega de insumos al personal de salud, no debería ser considerado solamente como un agravante, sino como, además, una irresponsabilidad absoluta. Por el otro lado, nos vamos a referir al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en febrero de este año se firmó en esta misma legislatura el proyecto de adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo y nos parece esencial que sea ya mismo tratado y ya mismo aprobado. La situación angustiante por la que provoca transitar un embarazo no deseado se potencia más en tiempos de pandemia y hay un informe que muestra que con solo el 10% de disminución en el acceso a la atención en países de ingresos bajos y medios, esto causaría 3 millones de abortos en condiciones de riesgo, estamos hablando de abortos clandestinos, y 15 millones de embarazos no deseados adicionales, en parte por falta de entrega de anticonceptivos y de educación sexual integral, y 28.000 muertes de personas gestantes, todos durante este año y como consecuencia también de estar viviendo paralelamente esta pandemia. Creemos además que no se puede seguir considerando a las niñas como madres, no se las puede seguir obligando a ser madres, como ha pasado recientemente en Santiago del Estero cuando se le negó un aborto legal a una niña de 12 años. En este Día de Acción por la Salud de las Mujeres creemos que las acciones más potentes van a salir de la rebelión de mujeres, que seguimos construyendo desde abajo nuestra propia agenda de lucha y que tenemos por delante, junto con el pueblo trabajador, no solamente el desafío del autocuidado ante esta pandemia, sino también desatarnos las manos y autodirigirnos para derrotar este sistema capitalista patriarcal que nos precariza la vida y muchas veces nos la quita. Y finalmente nos vamos a referir a nuestra abstención no solamente en la habilitación de tablas que acaba de suceder, sino también nuestra explicación a la abstención en referencia a la modificación en las audiencias virtuales, en las audiencias públicas para que sean virtuales, porque seguimos repitiendo, existe una gran hipocresía en el oficialismo que acaba de hablar de participación ciudadana, de mecanismo de participación, pero hace oídos sordos completamente cuando se realizan esas participaciones, cuando se niega, cuando los vecinos no quieren que se les impongan los diferentes proyectos, cuando no habilita el oficialismo las tablas, cuando existen proyectos en beneficio de los y las trabajadoras. Y nuestra abstención en estas audiencias públicas virtuales se debe a que es un mecanismo que profundiza aún más el carácter antidemocrático de una institución como esta, porque estas audiencias públicas no son vinculantes, son sumamente formales, y tenemos el ejemplo de la estación de Villa Crespo, que hubo 20 oradores. Disculpe, diputada, voy a pedir silencio, por favor. Continúe. Repito que las audiencias públicas no son vinculantes, son sumamente formales. Y tenemos el ejemplo de la estación de Villa Crespo con 20 oradores o el Triángulo de Salguero con un solo orador. Pero hemos visto además muchas veces cómo se hace oídos sordos a esos rechazos ante los proyectos que quiere imponer el oficialismo. Y también el de Villa Crespo es un ejemplo donde las y los vecinos autoconvocados se vienen oponiendo al estadio Movistar Arena y al negocio inmobiliario que quieren hacer ahora con la venta de los terrenos y con la construcción de torres. Cuanto más antidemocrática se va a volver esa audiencia pública si no se provee de internet gratuita a quien quiera intervenir, o una computadora, o lo que se necesite para expresar su opinión. Pero lo más importante es, ¿se va a tomar en cuenta alguna vez la opinión de los vecinos? ¿Podrán alguna vez decidir? Creemos que mientras sigan existiendo instituciones como esta, no será posible. Gracias.